Antolín Goya es el portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y se encuentra esta mañana con nosotros aquí en Buenos Días Canarias. Muy buenos días, señor Goya. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo esa negociación? Hubo una reunión el martes entre la patronal y los sindicatos para hablar de esa reforma de la activa. Quedó sin acuerdo hoy, jueves 2 de marzo. ¿En qué punto están? Bueno, a este punto estamos en una situación extraordinariamente rara, ¿no? El conflicto se genera a través del Real Decreto Ley que el Gobierno pretende poner sobre la mesa, un Real Decreto que lo que avala son el despido de los estibadores portuarios con fondos públicos. Y por otro lado hemos intentado con las empresas buscar un acuerdo para ver si hay alguna forma de medio enderezar ese descalabro. La realidad es que las empresas con un decreto como el que se está planteando pues están en una posición beneficiosa para ellas y no tienen interés en alcanzar ningún tipo de acuerdos ahora hasta que no termine de convalidarse el decreto, ¿no? ¿Pero se van a volver a sentar? ¿Van a seguir negociando? Probablemente nos veamos la próxima semana. Estamos pendientes de una convocatoria formal que posiblemente sea el martes, miércoles de la próxima semana. Pero bueno, ya le digo, podremos avanzar con la patronal todo lo que queramos, que si el Real Decreto no acompaña los acuerdos que podamos alcanzar con ellos, no tendremos. Pero el Real Decreto depende del Gobierno. ¿Qué le piden al Gobierno ustedes? Bueno, al Gobierno lo que le estamos pidiendo es que garantice en el Real Decreto precisamente los términos de esa negociación, ¿no? Que haya una continuidad en el empleo de los estibadores portuarios, una subrogación como tiene cualquier españolito de este país, si una empresa cambia de nombre, que se lleve los trabajadores en las mismas condiciones, y por otro lado que en el modelo futuro los trabajadores que vengan a realizar esa actividad tengan un nivel formativo práctico teórico específico del puerto, que garantice su formación, que garantice su seguridad, la de los trabajadores que estén compartiendo la actividad con él y por supuesto la garantía de la entrada y salida de mercancías. ¿Pero y el Gobierno qué les dice? ¿Que de eso nada? El Gobierno dice que de todo lo que hemos hablado empresas y trabajadores no quiere saber nada, que a este problema técnico específico solo hay una solución, que es la que ellos ponen sobre la mesa y que por lo tanto aquí podamos hablar de lo que queramos, que el decreto va para adelante el jueves y que no hay ningún otro tipo de alternativa. Porque hasta ahora, para nosotros entenderlo, ¿cómo es el sistema de contratación en la activa? Digamos que ahora lo quieren liberalizar, pero hasta ahora era una sociedad de la que tenían que coger las empresas los trabajadores, los estibadores. Bueno, ¿Cómo se han organizado hasta ahora? La realidad es que, si me permite el símil, y lo hago con una situación más cotidiana y así igual podemos tener la comparativa gráfica, ¿no? Las empresas estibadoras se presentan a una concesión, a la autoridad portuaria les da una concesión para desarrollar una labor de servicio público. De la misma manera que lo hace Urbaser, por ejemplo, el Ayuntamiento para la limpieza de las calles de Santa Cruz, ¿no? Una vez ganan esa autorización, son las únicas en el espacio que se les ha concedido para poder hacer la operación de limpieza y en el caso de la estiva, para hacer la estiva desestiva. Una vez pasa eso, las empresas estibadoras pueden contratar a quien les dé la gana. Lo único que les obliga la ley actualmente es que se tengan que asociar con el resto de empresas estibadoras y que sus trabajadores estén en esa sociedad. Lo que dice Europa es, esa sociedad tiene que ser voluntaria, no puede ser obligatoria, y esos trabajadores no tienen por qué estar ahí. O los tienes ahí, o te los llevas a tu plantilla, o los contratas directamente. Eso es lo que dice la sentencia. Lo que pretende el Gobierno es, en la entrada en vigor del Real Decreto, es despedir a todos estos trabajadores, que son trabajadores de una empresa privada, con fondos públicos, para que las empresas tengan mayor margen de beneficio y puedan contratar libremente otros trabajadores nuevos o incluso a los mismos en diferentes condiciones. ¿Y ustedes lo que temen es que haya despidos y que se les bajen los salarios? Evidentemente, nosotros lo que tememos es que hay un despido gratis para estas empresas privadas de toda su plantilla, una posición predominante para la negociación y lo que creemos pretenden las empresas, y así se está constatando en esa mesa de negociación, es bajar nuestras condiciones y empezar a tener una negociación directa con cada trabajador a través de empresas de trabajo temporal. Pero hay una sentencia dictada por Europa y hay que cumplirla, si no nos van a multar a nuestro país. Evidentemente, la sentencia lo que dice son los dos apartados que te acabo de decir, la obligatoriedad de estar en la sociedad y la obligatoriedad de tener los trabajadores ahí. Con eso se cumpliría la sentencia. La posición del Gobierno va mucho más allá. Ya ves que lo que está intentando es aplicar la reforma laboral, es destruir empleo estable para que las empresas puedan contratar a un precio más barato, incluso a los mismos trabajadores. La sentencia se puede cumplir perfectamente. Lo que es absolutamente paradójico es que el Gobierno diga que no podemos pagar una multa de 20 millones, que es lo que se está hablando en este momento, porque el Gobierno ha tardado 2 años y medio, es una responsabilidad de ellos, no nuestra, ha tardado 2 años y medio en legislar, no puedo pagar una multa de 20 millones con fondos públicos por mi error como Gobierno, y resulta que sí puede reservar 350 millones de fondos públicos para pagar la indemnización de los estibadores portuarios. Por lo tanto, el lunes 6 de marzo comienza la huelga.
En este momento sí, hemos atendido ayer que el Partido Socialista ha hecho un comunicado público de rechazo al Real Decreto y nosotros entendemos que si eso además se consolida en el resto de grupos parlamentarios de la oposición y hay una mayoría clara que pudiese dar para atrás a toda esta situación, pues nosotros haríamos un ejercicio de responsabilidad y nos plantearíamos el ejercitar o no el derecho a la huelga los próximos 3 días hasta el momento de la votación. Porque estaba previsto, una vez que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley, pues que se lleve al Congreso de los Diputados, pero ya, como decimos, el Partido Socialista ha dicho que no lo va a apoyar. Incluso, pues el Gobierno anunció ayer que va a adelantar esa votación en plena huelga, al 9 de marzo. O sea, la próxima semana ustedes comenzarían el 6 de marzo y el día 9 lo llevarían al Congreso. ¿Pero saldrá adelante o no? ¿Los grupos políticos han hablado con ustedes? Nosotros esperamos que no salga. Nosotros hemos tenido contactos con prácticamente la totalidad de los grupos políticos, particularmente aquí en Canarias, la posición de Nueva Canarias y de Coalición Canaria, específicamente con Ani Oramas, con una posición muy beligerante, contraria a una norma que se pretende hacer sin ningún tipo de consenso, ¿no? Yo creo que el Gobierno se ha olvidado de que no está en una mayoría absoluta, se ha olvidado ya no solo de contar con el sector para hacer la modificación, sino además se ha olvidado de contar con el resto de partidos políticos para poder sacarlo adelante, ¿no? Y lo que vamos notando nosotros, lo que nos van transmitiendo, es que hay un gran número de grupos parlamentarios que están en contra de una reforma en estos temas, ¿no? Si esto se consolida en estos días, como le estaba diciendo, si hay posicionamientos públicos como el que ha hecho Coalición Canaria, como el que ha hecho Nueva Canarias o como el que ha hecho específicamente el Partido Socialista y Podemos, pues evidentemente si los números dan, nosotros haríamos un ejercicio de responsabilidad también y nos plantearíamos no ejercitar el derecho a la huelga esperando a la votación del jueves. Bueno, no ejercitarlo, pero en caso de hacerlo, aquí en Canarias sabe que lo que consumimos, el 90% entra por los puertos. Nos preocupa mucho que haya un desabastecimiento. ¿Nos lo garantizan? En caso de que haya una huelga, ¿garantizan los estibadores que en Canarias no nos va a faltar lo necesario, lo estrictamente necesario, que se cumplirán los servicios mínimos? Por supuesto que sí. Nosotros siempre hemos sido un colectivo muy responsable con la actividad que venimos desarrollando. Específicamente aquí en Canarias, como isleños que somos, con mayor medida, por decirlo de alguna manera, ¿no? El propio preaviso de huelga es un preaviso que ya está preparado precisamente para poder garantizar eso. Nosotros vamos a trabajar independientemente de los servicios mínimos, que si es por el Gobierno no podemos hacer huelga, pues nos están planteando en las horas de paro más del 75% de la actividad. Independientemente de los servicios mínimos, como les decía, nosotros vamos a trabajar 12 horas diarias. 12 horas diarias hay tiempo más que suficiente para garantizar todo aquello perecedero, todo aquello de primera necesidad, todo aquello que tenga un interés especial por parte de la población y muchas más mercancías. Piense que el puerto ha podido estar cerrado 24 o 48 horas por temas meteorológicos y no ha habido desabastecimiento de ningún tipo. Nosotros hemos preparado una huelga en el que el día que hacemos huelga estamos 12 horas de paro, pero el día siguiente estamos 24 operativos y el día siguiente volvemos a hacer el paro, precisamente para garantizar todo ese servicio. Nuestra reivindicación no está con que la sociedad lo pase mal, ni con el resto de colectivos que están alrededor tengan problemas. Nuestra reivindicación está en que el Gobierno entienda que no está en una dictadura, que es necesario garantizar el empleo estable y que no se puede estar machacando a un colectivo por tener un contrato indefinido y por tener un convenio colectivo. El ministro de Fomento ha dicho que ya hay puertos españoles que están perdiendo tráfico de mercancías, que ya hay empresas que están desviando cargas a otros puertos de otros países. ¿Usted también tiene conocimiento de esto? Sí, yo soy consciente. Los puertos de transbordo, de tránsito internacional, precisamente se dedican a ese tema, al tránsito, no al consumo interno de la población. Vienen a nuestros puertos porque son puertos eficientes, son puertos competitivos y puertos productivos, y en la medida que se crea una situación de inestabilidad, pues están planteándose alternativas. Eso es de las medallas, de los haberes que tiene este nuevo ministro y que debería colgarse en la chaqueta cada vez que sale a hacer cualquier declaración pública. También hay informaciones que apuntan que en el puerto de La Luz y de Las Palmas ya hay proveedores que están alquilando naves para pues todo el excedente que tienen o la mercancía que les está llegando, pues almacenarlas y no quedarse desabastecidos. ¿Sabe que hay cierta preocupación aquí en las islas? Lo entiendo. Yo entiendo que ante una posición tan irracional, ante una posición tan dictatorial y ante unas medidas tan drásticas como la que toma el Ministerio, pues todo el mundo se preocupe. Evidentemente a nosotros... Y también ante un sector tan importante como ustedes, que tienen mucho poder. Desde el punto de vista de los estibadores portuarios, evidentemente cuando lo que se pone sobre la mesa es, como le estoy diciendo, un despido con la radicalidad que lo está planteando el Gobierno, pues a nosotros, a pesar de que lo hemos intentado en cualquier mesa
que no ha existido una mesa de negociación como tal, pero hemos manifestado nuestra voluntad, nuestra intención de poder hacerlo. Lo único que nos queda en este momento es ejercitar ese derecho a la huelga como única solución alternativa. Pero si fuera por nosotros, ya le digo, que nunca hubiésemos llegado a esa situación y que creemos que este problema tiene solución, que hay que cumplir con la sentencia, que hay fórmulas para hacerlo y que para eso no es necesario destruir un empleo estable como el nuestro. Si se retira el Real Decreto, se desconvoca la huelga. Si se retira el Decreto, se desconvoca la huelga y hacemos un llamamiento nuevamente al Ministerio para que esta vez sí haga una mesa de negociación acorde a las necesidades. Antolín Goya, presidente de portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario de los trabajadores de Estiva. Muchísimas gracias por atendernos. También hay que decir que es un canario que está al frente pues, de todo este tema, defendiendo a los estibadores en el ámbito nacional. ¿Cómo ha vivido simplemente desde el punto de vista personal estos días? Me imagino que intensos. Bueno, yo llevo 12 años al frente del sindicato de los estibadores portuarios, de Coordinadora. Evidentemente estos han sido los peores días de mi vida al frente de esta organización, ya no solo por lo complejo del problema, sino además por esa campaña mediática de desprestigio que han intentado poner sobre un colectivo que, si por algo se ha caracterizado durante todo este tiempo, por ser un colectivo serio y responsable. Señor Goya, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicarlo.